conversaciones. Pero vamos a hablar de otro tema importante mientras esperamos a Joe Biden, y es sobre el consumo estadounidense. ¿Cómo de fuerte está? ¿Cuánto puede aguantar? Y sobre todo, ¿qué señales empezamos a ver? Señales que empiezan a ser preocupantes, sobre todo también por el lado de los impagos. Se ha dicho siempre, ¿no? El consumidor estadounidense se mantiene muy fuerte. Fíjense, las compañías, primer trimestre del año reportan unos resultados que han salido mejor de lo esperado, por lo menos mejor de lo que se estimaba que iban a presentar. Pero claro, la pregunta a partir de aquí es, ¿cómo lo está haciendo el consumidor a día de hoy, en 2023? ¿Qué pistas tenemos? ¿Qué señales han aparecido? Y sobre todo, ¿qué estamos viendo también con los impagos en la categoría de vehículos? El primer gráfico que tenemos aquí en pantalla muestra las ventas minoristas. Ventas que conocíamos ayer. Las ventas minoristas representan esas ventas que realizan los negocios, los pequeños locales, y sobre todo una medida bastante acertada de cómo está el consumo. Pues aquí estamos viendo las ventas minoristas estadounidenses. Ayer conocíamos que aceleraban un 0,4% mensual. Es un crecimiento menor del que se esperaba, y el cambio anual se planta ya en el 1,6%. Pero esto tiene truco, porque alguno pensará, bueno, el cambio anual no es tan malo. Fíjate, si vemos la línea azul, pues sí, se ha evaporado todo el crecimiento minorista, todo el consumo minorista que hubo tras la pandemia en 2021, se ha evaporado ese crecimiento, pero estamos viendo que los niveles en los que se sitúa la línea azul, que sería el cambio interanual, es más o menos similar a donde estaba en 2018, 2019. Un consumo minorista que, bueno, no está creciendo, pero que está en unos niveles que tampoco son recesivos. No olviden que las ventas minoristas son nominales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen en cuenta la inflación. Por lo que ya simplemente en un escenario donde una inflación es del 5%, las ventas minoristas deberían crecer al 5%, como mínimo para mantener el consumo. Porque como los precios están incrementando en ese 5%, las ventas minoristas también deberían reflejar eso, porque las ventas minoristas se calculan en base a los precios. Eso hace que sean nominales. Si miramos el siguiente gráfico que comparte Charlie Vilello, vemos, por ejemplo, que la media de las ventas minoristas sería algo así como un 4,76% interanual. Ahora estamos en un 1,26%, recuerden, interanual. Pero es que si miramos la línea de abajo, que sería la roja, son las ventas minoristas ajustadas a la inflación. Quitemos la inflación y veamos cómo han crecido las ventas minoristas, realmente el consumo cuánto ha crecido. Bueno, pues ahora mismo estaría con una caída del 4,20%, cuando normalmente, ajustado a la inflación, las ventas del consumidor estarían en el entorno del 2,17%. Así que sí, el consumidor, si quitamos y ajustamos la inflación, los datos de consumo nos muestran que realmente el consumidor estadounidense está sufriendo y no está consumiendo en los niveles medios. Lo está haciendo a unos niveles muy por debajo de la media. En el siguiente gráfico podemos observar un estudio de Bank of America, donde nos informan sobre todo cómo están los diferentes sectores, dónde está realmente consumiendo el ciudadano estadounidense y en qué sectores. Tenemos en columna azul oscuro cómo estaba el consumo en marzo, el crecimiento del consumo en marzo, sobre todo porque esto lo mide Bank of America por el gasto de tarjeta de crédito, el cambio del consumo en marzo y el cambio del consumo en abril. Como podemos ver, en casi todas las categorías de retail y de servicios, estamos viendo cómo las ventas caen con respecto a marzo. Fíjense, por ejemplo, en restaurantes crecen menos de lo que lo hacían en marzo, en aerolíneas crecen mucho menos de lo que lo hacían en marzo. En la parte de servicios sí que es verdad que en lodging, que sería alojamiento, caen bastante más que en marzo, y en lo apartado a servicios relacionados con la vivienda caen menos. Ahí sería un único punto donde sí que mejora. En la categoría de ventas minoristas vemos tiendas de belleza caída con respecto a marzo, en abril, en venta de ropa también, en lujo también y en mobiliario también. Donde únicamente vemos una mejora es en la parte de mobiliario de hogar, que mejora también con los servicios de casa que hemos visto. Pero en general, unos datos que comparte Bank of America donde muestran que el consumo se está debilitando en casi todas las partes, ya no solo en la categoría minorista, sino también en la categoría de servicios. El siguiente gráfico que comparte Bank of America también en su último estudio es el siguiente. Aquí pueden ver, marca unas flechas para que vean el cambio, el
gasto discrecional, que sería ese gasto más optativo. Tenemos por un lado el gasto defensivo, que es el gasto más necesario para vivir, y el gasto discrecional, que es el gasto más optativo, donde el consumo discrecional, pues normalmente en un entorno de endurecimiento del ciclo económico, un entorno donde la economía no está bien, pues el consumo discrecional cae y lo que se mantiene es el consumo defensivo, las cosas básicas. Bueno, pues ¿cómo está el consumo discrecional? Vemos que sobre todo en familias de ingresos medios e ingresos altos, el cambio mensual del consumo discrecional ha caído drásticamente. Fíjense en las dos columnas de la derecha. Vemos un cambio discrecional que ha bajado drásticamente, un consumo discrecional que ha bajado drásticamente en ese tipo de familias, mientras que en las que ingresan menos de $50.000 al año ha incrementado, pero más o menos se mantiene en el cambio que tenía hace 6 meses. Así que vemos un consumo discrecional también que se va debilitando en las familias, sobre todo con ingresos medios y altos. Si miramos el siguiente gráfico, también que comparte Bank of America, aquí vemos la proporción de encuestados que ha respondido que sus fondos de reserva, sus fondos de emergencia, les durarían más de 6 meses. Un fondo de emergencia es ese dinero que uno tiene aparcado, en inglés lo denominarían en el gráfico rainy day, sería ese dinero que una familia tiene aparcada para hacer frente a unos gastos con los que no contaba o para imprevistos. Por ejemplo, se quedan sin trabajo, ¿cuántos meses tienen de ese colchón financiero? Bueno, como pueden ver, aquí tenemos respuestas por tipos de familia. Familias con bajos ingresos, con medios ingresos y con altos ingresos. Vemos, por ejemplo, que si comparamos el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, vemos que en todas las categorías el porcentaje de familias que dice que aguantaría más de 6 meses con su fondo de reserva ha disminuido. En las familias de bajos ingresos teníamos por encima del 35% de respuestas que decían que aguantarían más de 6 meses. Ahora menos del 30% de los encuestados dice que aguantaría 6 meses con ese colchón, con ese dinero de reserva. En las familias de ingresos medios lo mismo. Por encima, casi llegando al 50%, respondía que aguantarían más de 6 meses. Ahora menos del 40% responde eso. Y en los ingresos más altos, en las familias con ingresos más altos, casi el 60% dijo que aguantaría en 2022 más de 6 meses con sus ahorros del colchón, mientras que la actualidad muestra que solo el 50% aguantaría más de 6 meses. Así que estamos viendo también que el consumidor poco a poco, si se ha mantenido fuerte, también es porque tenía mucho ahorro acumulado, ahorro que viene del momento de la pandemia o incluso antes. Siguiente gráfico que tenemos muestra también, nos vamos hacia el otro lado, algo interesante, y es la morosidad. Dentro de este consumo que vemos también debilitarse y unas familias que cada vez tienen menos ahorros, aunque sigue habiendo ahorros, porque un gran porcentaje ha respondido que todavía podría, con su colchón de emergencia, durar más de 6 meses, gran porcentaje todavía que aguantaría bastantes meses de ahorros, pero aún así ya estamos empezando a ver los primeros signos de un consumo que empieza a debilitarse, con unas ventas minoristas que ya han visto que si ajustamos a la inflación caerían un 4% y ya están en zonas de contracción. Y por otro lado tenemos los datos de impago, de morosidad. Normalmente cuando el consumo está muy débil, otra señal que lo confirma es que empieza a haber impagos, empieza a haber morosidad, la gente no paga sus cuentas y no paga lo que debe. Aquí, si miramos este gráfico, lo que nos muestra es el cambio de morosidad de impago en los últimos 90 días, en los diferentes tipos de deuda. Por ejemplo, la línea amarilla mostraría impagos hipotecarios, la línea azul muestra impagos en tarjeta de crédito, la línea roja impagos en deuda estudiantil, la línea verde impagos en automóviles y la línea morada en crédito revolving, que es el crédito más rápido de tarjetas de crédito. Bueno, a 90 días parece ser que la morosidad está en niveles bastante controlados y parece ser que no hay ningún tipo de aumento de la morosidad, que todavía no vemos ningún tipo de impago. Sí que es verdad que he resaltado en la línea azul, que son las tarjetas de crédito, sí que hemos visto un repunte de la morosidad, más impagos, pero no estamos viendo que sean niveles máximos. De hecho, coinciden con niveles en los que se estaba en 2018, 2017, incluso 2020. Pero miremos el siguiente gráfico. El siguiente gráfico también es importante porque aquí lo que podemos ver es, nos adentramos un poquito más, hacemos zoom y miramos a 30 días. ¿Qué está pasando en los últimos 30 días? Bueno, pues en los últimos 30 días, sobre todo en el primer trimestre del año 2023,
cuadra esos datos que hemos visto de un consumo que se está debilitando, no a un ritmo muy drástico, pero que sí se está debilitando, cuadra con la imagen que tenemos aquí, que es que en el primer trimestre del año 2023 el impago de vehículos y de tarjetas de crédito ha incrementado drásticamente. Fíjense que estaba en el entorno del 4% y ya está cerca del 7% el impago en tarjetas de crédito y también en vehículos. De hecho, los vehículos, si miramos el porqué, tenemos el siguiente gráfico donde vemos por qué los vehículos están impagando. Pues aquí tienen los impagos en los diferentes tipos de vehículos, tanto en los tramos de edad, sobre todo de clientes. Vemos que sobre todo los impagos vienen por clientes que se sitúan en el rango de edad de entre 18 y 29 años y de 30 y 39 años. Son los que más están impagando entre los 18 y los 39 años. Pero si vemos la razón, la tenemos en el siguiente gráfico, que es por los tipos de interés. Unos tipos de interés que incrementan una deuda que no se puede sostener y, por supuesto, un consumidor que tiene que impagar, que se vuelve, en este caso, hacia la morosidad. Lo tenemos en el siguiente gráfico, vamos a ver si podemos ponerlo. Ahí están los intereses sobre las financiaciones de este tipo de coches. Coches usados, vemos que incrementa hasta el 11,4%, nuevos coches hasta el 7% y los leasings hasta el 5,7%. Una de las razones por las cuales estamos viendo morosidad incrementando en el apartado de automóviles. Como pueden ver, un consumidor estadounidense que poco a poco se va debilitando, que poco a poco va impagando y donde la morosidad está incrementando también. Nos trasladamos ahora sí a